Muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy sean bienvenidos ustedes a la sesión académica que versará sobre hipertensión pulmonar. Para ello hemos invitado al doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, quien es médico especialista en medicina interna y neumólogo, así como especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Es maestro en ciencias de la investigación clínica y quien nos deleitará con una actualización médica en hipertensión pulmonar. Cedo la palabra al doctor Raúl Esper, nuestro secretario de Actividades Científicas. Bienvenidos y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, su mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Rubén Gómez Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que vamos a tener esta noche relacionada a un tema de mucho interés, que es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar cada vez es más frecuente, tanto la primaria como la secundaria, a diferentes enfermedades. Y bueno, esto es un gran reto, condiciona un gran reto a todos los internistas para hacer un diagnóstico temprano y oportuno y de esta manera iniciar el mejor tratamiento. En el entendido de que esta entidad tiene que ser evaluada y manejada de manera transdisciplinaria. Se requiere un gran grupo de médicos, especialistas y expertos en el tema para poder hacer no nada más una buena evaluación, sino dar el tratamiento y el seguimiento. Pero bueno, nosotros como internistas tenemos una gran responsabilidad al sospechar la enfermedad, hacer el diagnóstico inicial y de esta manera poder armar el grupo de tratamiento que le dé el manejo y el seguimiento a los pacientes. Y para hablarnos de este tema de sumo interés, tenemos a un experto en el tema y me refiero al doctor José Luis Sandoval Gutiérrez. El doctor José Luis Sandoval Gutiérrez es internista y es neumólogo y tiene un destacado currículum, una destacada trayectoria. Él trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y bueno, dentro de su carrera profesional ha logrado la maestría en Administración Pública y en Ciencias, es doctor en Investigación Médica y su puesto de trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es de subdirector de auxiliares diagnósticos en esta gran institución, tanto científica, académica y también asistencial. Dentro de otros logros también del doctor Sandoval, tenemos que es profesor adjunto del curso de neumología y en la actualidad es el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Entonces tenemos a un excelente profesor, un excelente médico y en especial un gran ser humano y excelente amigo. Así que vamos a tener una sesión de mucho interés, vamos a oírla con gran detenimiento y como siempre, los espero al final de la misma para la sesión de preguntas y comentarios. Aprovechen al doctor Sandoval, expresen, externen todas las dudas que tienen en relación a esta entidad, como les decía, cada vez más frecuente y en la que tenemos que estar de manera muy importante al pendiente para hacer un diagnóstico temprano, oportuno y de esta manera darle a los pacientes el mejor tratamiento. Ya sin más, los dejo con el doctor Sandoval Gutiérrez y disfruten de esta sesión. Gracias. Bueno, las enfermedades de la circulación pulmonar han avanzado mucho su diagnóstico y su tratamiento en las últimas décadas. Desgraciadamente, por muchos años, estas enfermedades eran pocas conocidas por varias especialidades y se le consideraban las enfermedades huérfanas entre un gran grupo de estas entidades patológicas que existen en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, desde el punto de vista artístico-cultural, ustedes pueden ver en los murales del Instituto Nacional de Cardiología, acá por la cuestión de Juan Badiano, en Tlalpan, ahora alcaldía de Tlalpan, donde este personaje que está en el ángulo superior izquierdo, donde se ve en la hoguera, pues es nada más que Miguel Servet, una persona de la península ibérica que estudió mucho la circulación pulmonar y que, pues desgraciadamente por sus creencias religiosas, acabó de esta forma. Andreu Cornat, junto con dos médicos más en 1957, él de origen francés, pero sus estudios los hizo en Nueva York, ganó el premio Nobel, pero fue hasta la época de los 70s que se hizo la primera reunión por parte de la Organización Mundial de la Salud para hablar de esta entidad, debido a una patología de hipertensión arterial pulmonar súbita
por intoxicación por aceite tóxico que hubo en la región europea. En nuestro país, 10 años antes de haberle dado el premio Nobel a Andrew Carnot, Alejandro Celis del Hospital General de México y que también fue fundador del Departamento de Imagen en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, donde yo laboro desde hace 20 años. Él hizo una descripción muy interesante del punto radiológico del cateterismo y las imágenes que daba esto en la arteria pulmonar. Esta referencia nos habla de los avances importantes que ha habido en los últimos 30 años sobre la circulación pulmonar en el mundo. Se puede ver aquí, como les había comentado, que hubo, debido a los registros y a las guías a partir de los 80s, después de haber tenido en el 73 la primera reunión en Génova, de la Organización Mundial de la Salud, tuvieron que pasar varios años para tener la segunda reunión, como pueden ver aquí, 25 años en Evian, y posteriormente otra vez en Venecia, después en Dana Point, California, porque uno de los organizadores vivía ahí y hubo ese apoyo, después otra vez en Niza, y el sexto, que es el último, en Niza, y próximamente en el 2023, Orlando, Florida, va a haber en el mes de febrero, vamos a hacer un pequeño anuncio al final, para los que gusten acudir a esa región famosa de Estados Unidos. Entonces vemos todas las moléculas que se han estudiado, epoprostenol, teprostenil, ilopros, bosentan, sildenafil, ambrisentan, selisipar, riociguat, macitentan, tadalafil y todo lo que se han ido agregando. Cada vez tenemos mejores guías, cada vez tenemos mejores tratamientos, aunque hay un problema económico en el abasto y la difusión de los mismos. ¿Qué nos han enseñado estos 30 años el estudio de la circulación pulmonar? Hay mayores herramientas diagnósticas, hay un mejor estudio genético y epigenético de la enfermedad, tenemos cada vez más biomarcadores metabólicos, séricos que podemos medir, hay un avance importante por la tomografía y la resonancia magnética, el cateterismo cardíaco derecho sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico, pero todavía tenemos problemas para tener suficiente número de hemodinamistas que hagan este estudio, o neumólogos y cardiólogos generales que también tengan la oportunidad de hacerlo a los pacientes y que se dediquen más salas para eso. Hay mejorías importantes en el tratamiento, como tenemos mejores tratamientos en las estrategias. Hay una propuesta importante de hace años donde se inician ya con terapias combinadas y no solamente la uniterapia. Tenemos nuevos targets, se habla de más de 30 targets en los cuales se puede atacar esta enfermedad con los diferentes receptores de los diferentes estudios. Sabemos que hay enfermedades que modifican y las terapias que también modifican las enfermedades de esta cuestión de la circulación pulmonar. Tenemos cada vez mayores terapias intervencionistas como denervación de la arteria pulmonar, algo que empezó mucho en Asia, se ha copiado un poco en Europa, poco en América, pero habla de una situación que se puede ver, donde a nivel de la arteria renal se hace una denervación que sirve para la hipertensión arterial sistémica, algo similar a la hipertensión arterial pulmonar, haciendo una denervación de la arteria pulmonar. Y también terapias de apoyo y generales. ¿Qué nos depara para el 2024? No solamente la situación que se habla mucho en nuestro país, sino también de la cuestión científica, después de las guías que se van a hacer del 2023, y las mismas que vamos a poder hablar, si, digamos, la vida, la fortuna y el creador lo permite, 2034 y 2044. Hay 3 vías principales para atacar los problemas de hipertensión arterial pulmonar desde el punto de vista medicamentoso, los más exitosos, aunque se han agregado más. Tenemos, como pueden ver, los antagonistas de los receptores de endotelina, que son principalmente el bosentan, ambrisentan y macitentan, y lo que se ha agregado. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el famoso sildenafil y tadalafil, y otros que se han agregado y que se han retirado por algunos problemas que dieron en algunos pacientes, pero que no eran, viéndolo un poco en retrospectiva, quizás suficientemente estudiados para que los hubiesen suspendido, pero desde el punto de vista marketing de la empresa lo decidió. Vemos esta guía de los estimuladores de guanidinoato ciclasa, principalmente el riociguat, que se han hecho estudios muy importantes en nuestro país, pero falta más difusión en las instituciones. Las prostaciclinas, prostenol y lopros, regreso, el prostinil, en sus presentaciones intravenosas, inhaladas, orales, inclusive orales y subcutáneas. Y antagonistas de la CYP2, como es el Ixepac. Y aquí vemos a través, es un gráfico muy bonito, que lo pueden bajar sin ningún problema a nivel de las redes conocidas médicas, donde nos habla cómo estas vías, la vía de las endotelinas, la vía del óxido nítrico y las prostaciclinas son los targets principales para la terapéutica en esta enfermedad. Y vemos cómo participan a nivel del endotelio, las células y los receptores que ahí se encuentran. Algo que ha cambiado desde la última revisión, como pueden ver, el sexto simposio mundial, es que se bajó el límite, una presión arterial media arriba de 20 milímetros de mercurio, ya se considera una hipertensión arterial pulmonar. Eso antes era un área gris, pero se ha visto que es conveniente desde ese momento ya empezarlos a manejar y a tratar, porque lo más seguro es que van a progresar a lo que era antes la cifra arriba de 25 milímetros de mercurio, como era en estos gráficos. Ya eso de arriba de 30 en ejercicio ya no se usa mucho, aunque se pone todos los pacientes en el cateterismo cardíaco derecho a hacer algunas
pruebas de piernas cruzadas o levantar un poquito de pesas a nivel de las manos para que hagan algo de ejercicio y ver cómo es la respuesta al ejercicio a la hora que se está haciendo el cateterismo. Hay que recordar que la presión arterial pulmonar normal en reposo es de 14 más o menos 3 milímetros de mercurio. Esto cambia mucho en la gente que son atletas de alto rendimiento, donde se ha visto que soportan en los ejercicios intensos presiones mucho más altas de eso y que podrían en ese momento considerarse como hipertensos arterial pulmonar, pero al momento de la recuperación vuelven a los basales. Pero obviamente es una población muy sensible a hacer esta enfermedad del endotelio de la arteria pulmonar, e inclusive son pacientes muy sensibles a tener en un futuro tromboembolismo venoso de esta región. Y lo hemos visto con atletas de rendimiento. No nada más es la famosa arritmia de la cardiopatía del atleta, que vemos cómo se desmayan en pleno entrenamiento o en pleno juego competitivo, sino que también tienen este tipo de problemas que hay que buscar. Bueno, las famosas zonas de West, que ustedes saben, es una relación entre la ventilación y la perfusión, pero en un paciente generalmente sujeto sano, y generalmente West, que trabajó por muchos años en la Universidad de California, en la sede de San Diego, lo hizo en pacientes en bipedestación o sentados, no lo hizo en pacientes acostados, lo cual, y menos en pacientes intubados, ¿no? Lo cual eso a veces cambia mucho en la cuestión de los pacientes de medicina crítica, donde hay un traslape entre, serían las zonas 1, 2 y 3, y la 4, que sería una cuestión patológica, sobre todo cuando hay derrame pleural. Entonces, la famosa zona WETS de la 2 y la 3, nos gustaría siempre que los cateterismos quedaran en esta zona, en la zona 2, para que no haya los sesgos de la zona 1 y la zona 3, los riesgos propios de la región apical o de la región basal comentada. Los mecanismos de hipertensión arterial pulmonar cada vez son múltiples, sabemos de estos, pero hay cada vez más. Por ejemplo, hay alteraciones en la inflamación, metabolismo alterado, mutaciones genéticas, ambiente, epigenética, fibrosis pulmonar, fibrosis extrapulmonar o fibrosis del endotelio de la arteria pulmonar y angiogénesis. Todo eso desde hace años se sabe que ocasiona trastornos de la circulación pulmonar y puede llevar a constricción de la luz y llevar a esto. Se ha visto también que los pacientes al tener estos factores de riesgo, y si le agregas la hipoxia que puede tener, disculpen, un paciente, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, EPOC, bronquiectasias, alteraciones pleurales o problemas de comunicaciones intraauriculares o intraventriculares por congénitas o adquiridas, pues lo va a llevar a que en un tiempo sea más pronto la presentación. Si esto le agregamos susceptibilidad genética, es más rápido. Bueno, es muy interesante las interacciones cardiopulmonares. Se nos olvida que el corazón, aunque tiene un latido prominente del ventrículo izquierdo, está condicionado de la forma en cómo le llega eso por la precarga por el ventrículo derecho, por lo cual alteraciones del ventrículo derecho, alteraciones pulmonares, pueden llevar a lo que sería una hipertensión arterial pulmonar, en los cuales hay que estar trabajando mucho en ellos. También no hay que olvidarse que a nivel alveolar, que sería el parénquima pulmonar, alteraciones en esa región nos puede llevar también a hipertensión arterial pulmonar. Estos serían los cinco grupos famosos, ¿no? Los 5 grupos, ¿no? El grupo 1, la llamada como tal hipertensión arterial pulmonar, hacer mucha diferenciación lo que sería la hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar te habla de un endotelio demostrado, dirigido, afectado de la arteria pulmonar. Todos los demás son situaciones que, aunque no afectan directamente a la arteria pulmonar, provocan que tenga elevación de la presión arterial media. Como pueden ver aquí, el grupo 2, todas las enfermedades izquierdas del corazón, muchas cardiopatías. Es algo que el Instituto Nacional de Cardiología, donde yo también hice ahí el posgrado de cardioneumología, soy egresado de hace varios años, se miraba con mucha importancia. El grupo 3 son las enfermedades pulmonares que causan hipoxia, y esas pues son de trabajo principalmente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en la Ciudad de México, donde las enfermedades del EPOC, no hay que olvidar que el EPOC antes de la pandemia ya era, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, tercera causa de muerte. Se habla que antes de acabar esta década, siguiendo con los problemas que tenemos ahora de tabaquismo y vaping, podría llegar inclusive a ser la segunda. Es muy importante que al Colegio de Medicina Interna de México se acerque junto con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, que actualmente estoy en la vicepresidencia, para tener muchos trabajos en conjunto de esta enfermedad que dará mucha morbilidad y mortalidad en el futuro de nuestro país. Y también tenemos la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, la cual son gente que se confunde como tromboembolismos crónicos o repetición, pero en realidad es una patología muy particular del endotelio que puede llevar a estas confusiones. Se dice que es la única que, si se opera con la llamada tromboendarterectomía, puede revertir a cifras normales.
Desgraciadamente todavía sigue siendo una cirugía que lo hacen pocos centros en el mundo y nuestro país también son pocos centros. Hay una gran experiencia del Instituto Nacional de Cardiología. Cabe mencionar que los primeros 17 casos se hicieron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hace casi 2 décadas. Hubo un éxito en esos pacientes y después se dejó de hacer en mi instituto y se pasa al Instituto Nacional de Cardiología. Centro Médico tiene una buena experiencia. Algunos grupos aislados como Monterrey y Guadalajara han hecho también sus esfuerzos, pero necesitamos conjuntar los mismos. Y el grupo 5 es el grupo multifactorial, que a veces no es muy claro cuál fue la causa que lo llevó, y hay muchas patologías, como ustedes pueden ver, hematológicas, enfermedades sistémicas, metabólicas y de otro tipo. Esto lo que les comenté fue el logo del Simposio Internacional, que fue en la ciudad de Niza en febrero del 2018, muy prepandemia la situación. Esperemos que ya el año que viene en Orlando podamos hablar de estas situaciones y de las nuevas. Y vamos a comentar qué es lo que han visto. Bueno, como han visto ya mucho tiempo, tenemos este problema endotelial de la arteria pulmonar que tiene una constricción, generalmente por aumento del endotelio, como pueden ver, pero hay muchas situaciones en las cuales alguien ha dicho, parece como, hay tanta formación de inflamación y de mediadores como si fuera una cuestión de malignidad. No estoy diciendo que es una cuestión cancerosa, pero sí ha habido cáncer de la arteria pulmonar, muy raro, pero es algo que se tiene que estudiar. Y a veces los mediadores en el crecimiento que llevan a un deterioro importante del paciente son muy similares como cuando se ven las enfermedades malignas en nuestro sistema. Y ustedes ven, si alguien tiene intereses académicos en hacer maestrías o doctorados, pues cada uno de estos renglones nos podría dar una tesis que satisfactoriamente alguien podría estar 2 años de su vida o 3 dedicándose a la maestría y 5 al doctorado, como fue en mi caso, y en hipertensión arterial pulmonar, y podemos compartir conocimiento en un futuro. Y bueno, también aquí, como pueden ver, la diferenciación grande entre los marcadores de cáncer, como puedo ver aquí con el marcador, o los marcadores de hipertensión arterial pulmonar. Muy similares algunos, por lo cual ha llamado mucho la atención. Y algo que ha hecho que la hipertensión arterial pulmonar empiece a tener mucho en boga en el estudio, cada vez vemos especialistas de otras áreas cardiopulmonares como hematólogos, reumatólogos, nefrólogos, hepatólogos, y algunos internistas con mucho interés en esta patología, los cuales son bienvenidos, que han hecho unos esfuerzos importantes para que los pacientes estén cada vez mejor diagnosticados y mejor tratados. Como pueden ver, generalmente en la luz normal de una arteria pulmonar, pues es lo que uno busca. Cuando encuentres por patología, como podría ser un trombo fresco, que se dice de forma aguda, o alguna patología que lleve esta constricción, como podemos ver aquí en el ángulo inferior derecho, donde se cierra la luz y obviamente lo que pase por ahí va a aumentar la presión, pues hay que ver qué forma tiene. No hay una correspondencia directa entre la forma que ustedes pueden ver de la histopatología y a fuerza lo que uno alcance a ver en las cifras tensionales de la arteria pulmonar a la hora de meter un cateterismo. El eco ayuda mucho, sigue siendo un estudio no invasivo de primera mano ya en muchos lugares, pero sigue siendo el estándar de oro el cateterismo cardíaco derecho. Y bueno, pacientes que han tenido problemas de fibrosis pulmonar, de hecho una corte grandísima que tenemos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya publicada mundialmente, y bueno, el doctor Moisés Selman ha encabezado desde hace 35 años el grupo de investigación de enfermedades fibrosantes del pulmón, lo que le llevó a ganar el Premio Nacional de Ciencias. Es ni 13 emérito, investigador emérito de la Coordinación de los Institutos, y esa ha sido que tenemos más de 400 pacientes en corte de esta enfermedad. Un porcentaje importante han presentado alteraciones del ventrículo derecho, alteraciones cardiopulmonares y también alteraciones, obviamente, en la arteria pulmonar. Pero aquí la situación es que muchos de los medicamentos que se indican para la hipertensión pulmonar no necesariamente se tienen que poner en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Inclusive algunos estaban hasta contraindicados, lo cual hace más difícil al neumólogo y al cardiólogo y les da un reto más importante a tener que dar seguimiento, porque se olvida mucho que el paciente hace disfunción del ventrículo derecho, hace valvulopatía de la tricúspide, lleva tromboembolias, y eso hace que tenga exacerbaciones de la fibrosis pulmonar y se confunda que es por el problema de hipoxemia y hipercapnia que ya trae por la fibrosis pulmonar que llega el paciente con disnea y alteraciones a urgencias. La famosa clasificación de Healy-Awards que desde 1958 todo el mundo se la aprende al dedillo, hay que mencionar que fue en pacientes pediátricos y que fue en pacientes con cardiopatía congénita. De ahí se agarró esa clasificación para los otros tipos de hipertensión arterial pulmonar. Sabemos que a mayor grado, pues mayor deterioro. Sabemos que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, dependiendo de la patología, hay predominios histopatológicos. Por ejemplo, las enfermedades plexiformes se empezaron a ver también mucho en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y VIH, que fue algo que hice prácticamente en la maestría y el doctorado para recepción de tesis. ¿Por qué? Porque la corte de pacientes con VIH en nuestro
instituto es más de 2.500 pacientes y un porcentaje, un 5 o 10% de ellos al principio presentaban datos de hipertensión arterial pulmonar, lo cual nos obligaba a estudiarlos desde el punto de vista también cardiológico y llevarlos a una mejoría. Sabemos que los pacientes que son evaluados con una disnea que no se quita en este tipo de situación, son valorados por eco, se sospecha esta enfermedad, va a tener más beneficios en el futuro que solamente yéndonos para la disnea de otro tipo. Y bueno, aquí ustedes pueden ver cómo hay alteraciones como la apnea del sueño o el síndrome de hipoventilación del obeso que puede acompañarse de hipertensión arterial pulmonar y sigue siendo en nuestro país un problema con mucha obesidad y con muchos problemas de apnea del sueño muy subdiagnosticada, pero esperemos que en el futuro nuestras instituciones puedan amarrar más estos diagnósticos. Nos lleva a lesiones vasculares y también un avance hacia la progresión, pero hacia el deterioro, si se deja que estos pacientes no se les estudie adecuadamente. Y esto que les decía, por ejemplo, son los diferentes grados que se pueden ver en hipertensión arterial pulmonar y les comentaba que no necesariamente quiere decir que a esta situación de grado 3 en una enfermedad reumatológica tenga que tener la misma hipertensión arterial pulmonar en un paciente con enfermedad cardiológica, una cardiopatía o una neumopatía, pero sí ayuda mucho para estratificar. Esto nos habla desde dónde están las alteraciones, en la íntima, en la media o en la adventicia, dependiendo ahora sí de la enfermedad. Desgraciadamente, la arteria pulmonar no se puede biopsiar en vivo fácilmente. Se puede hacer, pero hay el riesgo de romperla. Muchos de los biopsias que tenemos han sido por resección quirúrgica, por alguna patología que lo llevó a eso y que se pudo y que se ve también en el parénquima pulmonar. Algunos de los estudios al principio fueron hechos post-mortem, pero la realidad es que ahora con la situación de la resonancia magnética y la tomografía y sus diferentes reconstrucciones nos ha dado unos beneficios enormes para darnos una idea de esa progresión. Acuérdense, toda esta alteración de la circulación pulmonar puede llegar a la vía final común que es falla ventricular derecha. Y aquí, si se fijan en esta revista de Blood, pues nos hablan alteraciones hematológicas como es la tromboembolia pulmonar crónica, en lo cual puede llevar alteraciones donde se ve ya enclavado generalmente un émbolo, bueno, un embolotrombo ya de muy gran tamaño, que inclusive pinta el árbol bronquial y pinta desde el tronco, desde el naciente de la arteria pulmonar, y que no se quita, inclusive dificulta para el cateterismo. Entonces muchas veces o se va directamente a la cirugía o se va a trombolisis, que no, generalmente en la tromboembolia crónica no es como en la aguda, no va a funcionar por el mejor antitrombolítico que ustedes pongan, y muchas veces se tiene que hacer fragmentación, la microfragmentación a través de cateterismo cola de cochino. Y ahí la cuestión de los hemodinamistas nos ha ayudado mucho, y es el que tiene una resolución muy importante. Esto es, por ejemplo, en una revista en Polonia cardiológica, donde dependiendo de la especialidad, si ustedes ven, pues es una revista cardiológica, predomina el grupo 2, que es el grupo cardiológico, y el grupo 1, que es el grupo de hipertensión arterial pulmonar, el grupo 3, que lo comentábamos, es de la hipoxemia, pero cada vez se hace más frecuente, el grupo 4 de tromboembolia crónica y el grupo 5 de patología múltiple. Este gráfico en pastel, que obviamente ya no se usa mucho en la cuestión de la medicina científica por el espacio que ocupan y que mucha de esa información se puede poner en el mismo párrafo sin necesidad de hacer estas gráficas en pastel, pero siguen siendo muy visuales y siguen se usa mucho en comunicación social, en ciencia política y en ciencias sociales, ¿ok? Entonces, es importante, si este gráfico se hiciera en instituto, que es un instituto respiratorio, obviamente cambiaría totalmente, lo que está en rojo sería totalmente el color que llevaría a la enfermedad pulmonares, que sería del grupo 3, y también un poco a la 4 de las trombólicas. La hipoxemia crónica lleva a esto, y esto ya se había hecho con estudios en ratas, se ha hecho también en perros y en conejos, y obviamente los humanos, y ustedes hacen tomografías pintando los árboles bronquiales de las arterias pulmonares, van a ver alteraciones en aquel paciente que tenga una hipoxemia crónica, o que puede ser por patología de base o patología adquirida, y es una cuestión que hay que evitar. Afortunadamente ahora es más fácil conseguir los dispositivos de oxígeno como era antaño, aunque también es un costo, generalmente se puede absorber, pero no por mucho tiempo. Entonces, aquellos que sean crónicos van a tener este problema. Bueno, se habla de una idiopática antes primaria. Sabemos que un grupo importante y generalmente todo el predominio de género femenino, no se sabe la causa de todo de la hipertensión arterial pulmonar. Y da muchos problemas porque generalmente son mujeres fértiles que tienen una vida de relación importante desde el punto de vista social y personal. Muchas veces desean embarazarse y bueno, es un tópico que no es ahorita mucho de esta plática, pero importante sobre el manejo de hipertensión arterial pulmonar en la paciente embarazada, como lo es el asma en la paciente embarazada o inclusive la fibrosis, y son tópicos especiales que se pueden manejar. Sigue siendo una enfermedad rara y grave,
Se habla que una hipertensión arterial pulmonar idiopática, dependiendo, se hablaba antes que era una en 1 millón, una en medio millón, pero lo que pasa es que como ahora tenemos más herramientas diagnósticas, esa incidencia y prevalencia no es tan rara como se pensaba antes. Bueno, también hay grupos familiares, no se ven mucho, pero son muy importantes cuando salen, y mucho se ha relacionado a la BMPR2 de hace muchos años, mutaciones en el gen, el bon morfogénico, o sea, el morfogénico óseo 2, y generalmente son acompañados papá, hijos, mamá, hijos, algunos otros parientes en relación, y es algo generalmente que hay que sospechar. Esclerodermia es algo que ha motivado al grupo de los reumatológicos a invitar a estudiar esto. Se sabe que así como hay un endurecimiento de los diferentes sistemas, muchas veces empezando por la cuestión dermatológica, que también ahí hay un grupo de dermatólogos que están interesados por esta patología y la expresión de esta enfermedad, se debe que también hay afección de la circulación pulmonar. ¿Y qué es lo que le pasa con los reumatólogos? Bueno, pues están viendo a su paciente por esclerodermia, ven beneficios, pero hay también deterioros por esta cuestión agregada. Eso es cierto, el que tiene hipertensión arterial pulmonar con esclerodermia le va peor que solo tener la esclerodermia. ¿O ven aquí? La probabilidad se declina importantemente. Bueno, esto depende. No hay se ha manejado, por ejemplo, los pacientes con esclerodermia que tienen alteraciones del esófago. Ha habido algunos grupos que los han podido trasplantar, y inclusive algunos que han trasplantado pulmón y esófago. ¿Ok? Pero todavía en nuestra región latinoamericana, aunque en Colombia tuvo unos reportes de un par de pacientes con alteraciones del esófago y esclerodermia trasplante, todavía a nivel nacional, el grupo más fuerte, el doctor Uriel Echevarría, en el Club Quistos Mujeres de Monterrey, tiene sus reservas para trasplantar los pacientes con esclerodermia para pulmón, pero que tienen alteración de esofágico. ¿Por qué? Porque el reflujo continuo va a ser enfermedades de aspiración bronquial y va a hacer que él no tenga el mejor resultado el trasplante. Y ahora como se está haciendo pues, de doble, o sea, de 2 pulmones, o sea, hay que cuidar eso más. Probablemente en un futuro tengamos la posibilidad de hacerlo. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias volvimos a reactivar el programa de trasplante. Esperamos que si alguno de ustedes necesita para uno de estos pacientes, pues se comuniquen con nosotros y habrá que hacer todas las funciones con el SENATRA y los procesos de donación. Y bueno, lo que les he estado comentando, sabemos que hay enfermedades de hipertensión arterial pulmonar asociadas a cardiopatía congénita, a la asociada con el virus de inmunodeficiencia humana. Muy probablemente se va a discutir en el 2023 la prevalencia con COVID, que fue más difícil manejar a los que tenían hipertensión pulmonar y que agarraron COVID, o los que tuvieron COVID y que presentaron una tromboembolia o ciertos problemas de la circulación pulmonar. Y algo que han visto los gastroenterólogos generales y principalmente los hepatólogos, la hipertensión arterial pulmonar, ortopulmonar por alteraciones de hepatopatía crónica, que se ve hasta en un 6% de los pacientes con esa patología. Hay un grupo importante en el Clínic de Barcelona, y acá en México también en el Instituto Nacional de Cardiología se llegó a ver pacientes con esta dualidad. La cardiopatía isquémica fue por muchos años, digamos, la madre en prevalencia en nuestro país, porque el Instituto Nacional de Cardiología en esos Chávez los tomaba, pero después se conoció más la patología y se ve que pues, los otros grupos son muy importantes también, el lado izquierdo de corazón, aunque sabemos que el cardiólogo general, por sesgos de especialidad, ya lo vimos en la revista polaca de cardiólogos de allá, son los que más van a ver, porque son los que más les van a referir. Y es algo, el grupo 3, que es ahora sí de mi parcela de especialidad, que es lo que más vamos a ver como neumólogos generales, el tipo de hipertensión pulmonar con esta presentación. Y bueno, los cirujanos cardiotorácicos les toca ver esta enfermedad, pero no todos los cirujanos cardiotorácicos se han familiarizado con la tromboendarterectomía. El grupo en el mundo que más tromboendarterectomías ha hecho es el grupo de San Diego, California, tiene más de 2,000 casos y se va incrementando. Pero tenemos iniciativas importantes en Europa, en Asia y en Latinoamérica, y se han hecho algunos estudios multicéntricos para ver los mejores criterios e indicaciones para estos pacientes. Siempre el problema de la hipertensión arterial pulmonar es que es una patología muy inespecífica, por lo cual está muy importante aquella disnea que no se quita, aquellos pacientes con factores de riesgo, pues hacer el eco, hacer una valoración, una prueba de caminata de 6 minutos,
hacer una tomografía para descartar tromboembolia, obviamente tiene que ser contrastada. En algunos casos que tenga la resonancia y que el paciente lo tolere, porque acuérdense que es un proceso que puede durar hasta media hora, lo cual una de alta resolución, pues lo hacemos en 1 minuto la tomografía y las reconstrucciones posteriormente nos ayuda el departamento de imagen. Cada vez las listas más largas de los síntomas, obviamente se pueden ver desde la disnea, el angor, síncope, edema, algunas veces hepatomegalia en aquellos pacientes con ya alteraciones del ventrículo derecho. Cada vez tenemos más marcadores que estudiar, cada vez tenemos más receptores que participan en esto, lo cual hace una enfermedad compleja en el tratamiento y en el estudio, pero afortunadamente con más gente de muy alto nivel a nivel mundial interesada en el tema. Hay algoritmos, este es el, digamos, el universal, el más sencillo que ustedes pueden revisar. Están las guías internacionales, las europeas, las americanas, las del Simposio Internacional de Hipertensión Pulmonar, hay guías mexicanas y estamos haciendo otras guías que esperemos. Vamos a hacer la última revisión la semana correspondiente al Congreso de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax en la ciudad de Monterrey para presentar a fin de a este año las guías de México y con una adendum después a finales del 2023 o al principios del 2024 con lo que se discuta en Orlando, Florida. Vuelve a aparecer, esperemos que siempre tengan en mente esa triada de receptores para la hipertensión arterial pulmonar, aunque cada vez hay otros factores como la hipercoagulabilidad, el desmodelamiento vascular, la vasoconstricción también del endotelio pulmonar y que lleva a la falla cardíaca. Y los medicamentos, como pueden ver, a cada uno de ellos correspondientes al proceso y al escalamiento de presentación. El electrocardiograma tiene muchos años sabiéndose que generalmente hay crecimiento de trazo del lado derecho, lo que será la aurícula del ventrículo derecho, pero no necesariamente se va a ver en todos los pacientes. Se ha hablado que hasta el 50% podría ser como un electro muy normal, pero cuando el paciente ya está más exacerbado, esa normalidad se... Hablaba del complejo pulmonar de Chávez, que prácticamente se usa poco, pero algún tipo en los 40, 50 hubo un predominio, después hubo una triada Lupi, de doctor Lupi, para ver prominencia del botón pulmonar en la placa y crecimiento del ventrículo derecho y algún crecimiento de vena cava superior, lo que nos hablaría de la triada radiológica. Generalmente hay varias fases, como pueden ver, esta es una descripción de hace unos años. Lo que evitamos es que esta hipertensión arterial pulmonar pase, digamos, ensombrecida. Se habla que hasta 3 o 4 años tarda un paciente desde que presenta los síntomas hasta que se le hace el diagnóstico y que ha pasado por varios especialistas. Esperemos que en el futuro no sea así. Como ya habíamos comentado, el cateterismo cardíaco derecho, nuestro famoso Swan-Ganz, no ha perdido indicación en esto, aunque ya cada vez se pone menos Swan-Ganz en las terapias intensivas por el advenimiento del eco, todavía tiene en esta enfermedad una priorización diagnóstica. Bueno, hay las cifras ya conocidas desde el monitoreo hemodinámico y las alteraciones que te lo da el mismo monitor o el cálculo de las diferentes resistencias para hablar si un paciente tiene hipertensión arterial pulmonar o no. Se ha hecho una semaforización de las presentaciones de síntomas y signos en lo cual el paciente debe ser valorado cada 3 meses en las consultas y llevar, junto con lo que el paciente va refiriendo, en qué semáforo está. Y bueno, eso nos habla para los cambios o mantenimientos de los medicamentos o cambios o mantenimientos de la necesidad de hacer una eco o inclusive un cateterismo cardíaco. En el futuro hay estos medicamentos que ya no están de futuro porque esta referencia ya de hace unos años, ya el futuro es hoy. Hay estos medicamentos que se están estudiando y esperemos en un futuro tener resultados para presentarlos a nivel. Esperamos que alguno de aquí les mueva y nos puedan acompañar el año que viene en estas fechas, si ahora sí el COVID no lo permite o las pandemias en el futuro no lo permitan. Esperemos que no haya para esa época y no haya mucho tiempo. Pero bueno, si vemos lo que pasó en 2009 y ya para el 19 ya teníamos una presentación, esta década nos puede dar una sorpresa al final o al inicio de la que viene. Para concluir, gracias a los importantes avances en la terapéutica, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar viven más y mejor, siempre y cuando se les diagnostique a tiempo y se les maneje también a tiempo. El mejor conocimiento de la biopatología ha hecho que surjan nuevas terapéuticas y es necesario definir la estratificación de riesgo. En esta última diapositiva, dejo mi correo personal para cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan en el futuro y vuelvo a agradecer al Colegio de Medicina Interna esta invitación para este foro. Muchas gracias.
Bien, muy buenas noches, estimados colegiados. Espero que la sesión con el doctor José Luis Sandoval, al que le damos la bienvenida, haya sido de relevancia para el quehacer clínico de todos los internistas día a día. Saludo al doctor, bienvenido doctor José Luis Sandoval. Y Raúl, buenas noches, bienvenido. Adelante. Gracias, Rubén. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Excelente sesión. Gracias, doctor. Buenas noches. Saludos a todos. Qué bueno que están aquí. Pues bien, doctor, aparte de agradecer su participación en esta sesión, pues hay algunas preguntas en el chat de los colegiados. Y en una de ellas, el doctor José Manuel Flores nos dice que si la oxigenoterapia continua en pacientes con hipertensión pulmonar secundaria o a enfermedad pulmonar crónica disminuiría la hipertensión, la hipertensión pulmonar. Pues más que disminuirla, digamos que la manejaría. Sabemos que si alguien ya es requiriente de oxigenoterapia y no tiene ese suplemento, su cuadro de hipertensión arterial pulmonar secundario a esa enfermedad va a ir creciendo a través de los meses y años y lo va a llevar a una claudicación del ventrículo derecho y va a fallecer. Se habla que aproximadamente hasta el 30% de los pacientes con EPOC generalmente tienen alteración de la circulación pulmonar y llevan a claudicación del ventrículo derecho, aunque muchas de las exacerbaciones que llegan a urgencias se considera mucho de una cuestión pulmonar, en realidad ya tienen problema de ventrículo derecho y claudicación del mismo y los puede llevar a la muerte. Entonces, es una condición sine qua non que tengan que tener el oxígeno en las fases avanzadas, sobre todo, digamos, el GOLD 4 y el GOLD 3 Plus, pero algunas exacerbaciones con el GOLD 2 de POC pueden requerir por un tiempo el oxígeno, pero eso es cierto, si no tiene el suplemento, va a sufrir más desoxigenación y lo va a llevar a exacerbación de la presión arterial media pulmonar. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Rubén. Hay una pregunta muy interesante, José Luis. Como bien presentaste en una de tus láminas, bueno, los médicos de primer contacto que evalúan este tipo de pacientes son ya sea los colegas médicos familiares o los colegas internistas. Y ya nos presentaste claramente, bueno, cuáles son los datos de alarma, los datos clínicos que debemos tomar en cuenta para sospechar la enfermedad de esta entidad tan compleja y grave como bien nos dijiste e iniciar el protocolo de estudio antes de enviarlo al experto. Hay una pregunta de un colega en relación a esto. Una vez que se tiene el paciente, factores de riesgo, una enfermedad de base, por ejemplo, EPOC o alguna de estas que condiciona o asociada a hipertensión pulmonar, ¿cuáles son los estudios iniciales que debe de solicitar antes de enviarlo al experto? Mire, algo que se puede hacer mucho desde las clínicas de segundo nivel es el eco, claro, con sus reservas de el operador dependiente del cardiólogo general especialista en ecocardiografía que le gusta mucho, obviamente, la circulación izquierda, pero ya hemos tenido buenos avances en los nuevos egresados de eco que están muy interesados por la cuestión de la tromboembolia, por la cuestión de la insuficiencia tricuspidia, por las comunicaciones interauriculares en la cuestión del ventrículo derecho. Entonces, alguien que tenga cierta afinidad hacia la circulación derecha del corazón da muy buena información porque indirectamente se puede medir la presión arterial pulmonar. Algo que ayuda mucho es la tomografía. Algo que hace muchos años, me acuerdo el doctor Julio Sandoval, en el Instituto Nacional de Cardiología, comentaba que el gamagrama cada vez iba a tener menos lugar en las tromboembolias porque el tomógrafo le iba ganando por la cuestión de imagen. A mí me dolió, aunque soy neumólogo, me dolió mucho el corazón porque estaba acostumbrado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a tomar gamagramas todos los días. Pero hay una realidad. Yo creo que si la mayoría de los colegas aquí, médicos internistas, intensivistas, le pregunto cuándo fue la última vez que tomaron un gamagrama por una tromboembolia, a lo mejor ya no se acuerdan. Y eso nos habla de que, bueno, lo hemos abandonado un poco. Pero si usted tiene un gamagrama en su hospital y no tiene para hacer cateterismo cardíaco derecho y tiene que completar la batería de estudios para llevarlo a un centro especializado, el gamagrama ayuda mucho para hacer diagnósticos diferenciales de un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Ve usted la ventilación pulmonar, ve usted la perfusión pulmonar y ve también la situación de interrelación que no se le vaya a ir por ahí un cáncer o una situación que también podría tener enmascarado esta hipertensión arterial pulmonar. Y una herramienta excelente que tenemos ahora es la tomografía.
La tomografía axial computarizada nos permite ver desde las dilataciones del tronco de la arteria pulmonar, generalmente arriba de 30 milímetros, que lo pueden hacer junto con su radiólogo, nos hablan de datos indirectos de presión arterial pulmonar aumentada en ese tronco de la arteria pulmonar. Entonces se pueden hacer, obviamente, la historia clínica, el electrocardiograma, siempre solicitar el dímero D y el BNP para descartar una exacerbación aguda que un traslado pudieran poner en riesgo al paciente, descartar que esté haciendo un embolismo en ese momento, inclusive descartar un embolismo graso, pero las cuestiones que tenemos de una tomografía, un eco, un gamagrama, aunque no necesario, pero si lo tiene, sirve, junto con los datos electrocardiográficos y lo clínico, y el cuadro clínico orienta mucho a su especialista de alta especialidad donde lo vaya a referir, porque él también, si no lleva eso, o aún llevándolo, lo va a tener que volver a tomar la batería de estudios, y puede tardar mucho tiempo, y el paciente entre ida y vuelta, entre una ciudad y otra, y un estado u otro, puede desesperarse y desistir a sus próximas consultas. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Rubén. Bien, en un Inter, pues comentar que tenemos 650 asistentes colegiados de todo el país, y además nos están viendo en Colombia, en Perú, Argentina, Bolivia, prácticamente. Entonces, pues bueno, algunas otras preguntas que tenemos es la utilidad del PET para el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y seguimiento del mismo, y asociado a esto, ¿cuál es la frecuencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica como causa de hipertensión pulmonar? Bueno, el PET sirve para, como lo comentaba, en aquellos pacientes que aparte de hipertensión arterial pulmonar tengan algún cáncer pulmonar o algún cáncer que esté obstruyendo la arteria pulmonar, que haga que por simplemente un efecto mecánico eleve la presión de la arteria pulmonar media. No está el PET dentro del estudio de las guías para hacer el diagnóstico diferencial, pero sirve en esos casos de enfermedades oncológicas, algunas masas o algunas cuestiones obstructivas. Para la cuestión de qué tan frecuente es la tromboembolia pulmonar crónica, miren, siempre se ha hablado que de los 5 grupos es la menos frecuente, pero lo que muchas veces es que es de las que a veces menos se estudia. Cuando se estudian ya los pacientes que tienen tromboembolias crónicas de repetición o algunos cánceres avanzados o algunas enfermedades en las cuales la hipertensión arterial pulmonar está un poquito entredicho, nos damos cuenta que no es tan rara. Claro, no le gana numéricamente a los grupos que ya se han comentado. Se habla que entre el 5 o 10% del grupo total de los hipertensos pulmonares pueden ser tromboembolias crónicas, pero aquí hay una gran noticia. Se dice que es la única que puede ser potencialmente curable con el tratamiento quirúrgico. Claro, a nosotros como internistas no nos gusta mucho que el tratamiento tenga que ser quirúrgico para decir que va a ser exitoso, pero en este caso sí lo es. Y si no es, de todos modos, que revierta totalmente la presión arterial pulmonar al todo, podemos tener avances importantes donde ciertos medicamentos el paciente ya los deja de tomar después de haber tenido la famosa tromboendarterectomía. Una situación que tenemos es que si es una enfermedad un poco rara, también son pocos todavía los centros, al menos en nuestro país, donde se hacen las tromboendarterectomías. Para mencionar, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de hace 20 años empezamos un programa de tromboendarterectomía, la cual fue exitosa. Se hizo en 17 pacientes, 14 salieron avante, 3 fallecieron, y ese programa se pasó al Instituto Nacional de Cardiología, ya que muchos de ellos habían sido cirujanos que habían operado pacientes del INER en el INER, pero en realidad el cirujano era la cardiología o egresado de ahí. Y ahora el Instituto Nacional de Cardiología tiene una corte importante de más de 120 pacientes, los cuales exitosamente la mortalidad ha bajado a menos, a un dígito. Por lo cual, sigue siendo una buena estrategia buscar esos centros. Otro es Centro Médico Nacional Siglo XXI y algunas experiencias en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y otras aisladas en Monterrey, Mérida y Guadalajara. Desgraciadamente, fuera de esos centros, todavía son pocos los cirujanos cardiotorácicos que hacen este tipo de cirugías. Algunos cirujanos cardiotorácicos en una cuestión así de pasillo nos dicen que a veces prefieren hacer un trasplante que una tromboendarterectomía. Pero bueno, lo que pasa aquí es que sabemos que una arteria pulmonar, pues por las características de la viscoelasticidad que tiene el sistema venoso, se puede romper
o no salir de bomba, y es una cosa que se puede complicar. Pero afortunadamente en nuestros médicos en México cardiotorácicos tienen cada vez más experiencia. Hay que mencionar que el grupo más grande de tromboendarterectomías por mucho tiempo fue en San Diego, California, y también en trasplante de este tipo de pacientes, pero hay otros grupos ya en Alemania, Inglaterra, mismo Italia, que han avanzado mucho. Todo el trasplante pulmonar en nuestro país, a excepción de Monterrey, que acabamos de estar la semana pasada ahí en el Congreso Nacional de Neumología, es el único y es un hospital privado que lo está haciendo con cierto éxito y con cierta regularidad. Que acabamos de reiniciar nuestro plan en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero estamos todavía con los apoyos necesarios económicos para que esto ya sea una realidad en poco tiempo. Y bueno, saludos a todos por Sudamérica. El próximo mes vamos a tener nuestro congreso ahí en Lima, Perú, a finales de julio de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Esperemos ver a todos nuestros amigos de Lima por allá. Okay. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Rubén. Una pregunta obligada. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, José Luis, como bien lo sabes y todos los colegas que nos siguen, tal vez sea la enfermedad pulmonar que más vemos los clínicos, los internistas, en nuestra consulta cotidiana, tanto en el hospital como en la consulta privada. ¿Cómo nos recomendarías la evaluación, en este caso de la hipertensión pulmonar, en un paciente con EPOC? ¿Se la tenemos que hacer a todos, a un grupo en especial? Ya nos dijiste del eco y la tomografía, que es muy importante. Entonces, bueno, ¿cuál es el abordaje para este subgrupo tan frecuente? Como dices, un problema grave de salud pública a nivel global, y en los que la hipertensión pulmonar tarde o temprano les va a pasar factura y va a condicionar más complicaciones de las que per se condiciona la enfermedad. Aunque no ven, es muy interesante su pregunta, doctor, porque hay que recordar que la EPOC es la tercera causa de mortalidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y es algo que se nos olvida mucho. Creemos aparte que por los grandes avances de haber cesado el tabaquismo, sería una enfermedad que tendría el descenso, y no ha sido así. Sabemos que también actualmente las nuevas generaciones ya cambiaron el tabaquismo por el vaping, lo cual vamos a tener complicaciones en poco tiempo con enfermedades que se presenten en pacientes cada vez más jóvenes. Aunque no vienen las guías de POC, las ya conocidas por la iniciativa global para la enfermedad obstructiva crónica que se llama GOLD, y inclusive las guías de NH, de National Health System en Inglaterra, e inclusive las europeas, mi recomendación como clínico es que todo paciente ya diagnosticado con EPOC, le hagan ustedes un eco al menos al año, aunque no tenga los superdatos cardiológicos ni los superdatos de un embolismo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas disneas que no se controlan en el paciente EPOC y que está en el consultorio clínico subiendo y bajando los inhaladores, se van muchas embolias, se van algunos datos de hipertensión arterial pulmonar, se van algunos problemas de valvulares, y es algo que está a la mano. Afortunadamente, el precio actualmente de un ecocardiograma es muy accesible con respecto a lo que era en el pasado, y nos da mucha información. Acuérdense que los pacientes generalmente con EPOC van a ir avanzando. Es un paciente que lo van a tener años en su consulta, si no es que pasa una catástrofe anteriormente, pero la situación es que el paciente va a tener, por la cuestión del EPOC, un desenlace de vía aérea que lo va a llevar a la muerte. Pero muchas veces las cuestiones cardiológicas se pueden agregar en un tercio en los que son EPOC avanzados. Entonces, no le debería de temblar la mano al clínico cada vez que pide su batería de estudios, incluir anualmente un eco y el electrocardiograma, para ir viendo en la historia clínica cómo el paciente va hacia su deterioro, y si llega alguna vez a urgencias, sepan que por la cuestión cardiovascular ya ha estado manejando, y descartar en urgencias que esa exacerbación no fue un embolismo de novo o fue una alteración de la circulación pulmonar. Es muy importante irnos adelantando a las guías, irnos viendo la posibilidad. Afortunadamente, yo le digo, 20 años llevo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No se pedían hace 20 años los ecos, muchas veces al paciente con EPOC. Nosotros los mirábamos muy avanzados porque siempre salía nuestro cardiólogo ecocardiografista diciendo que no había ventana y que no había ventana, y por la hiperinsuflación que dan los pulmones en el EPOC, y sobre todo aquellos que están intubados con PIPs arriba de 15 en la terapia intensiva, pues menos todavía. Pero bueno, de hecho, ahora en Monterrey tuvimos una plática con un ecocardiografista que estuvimos ahí en EPOC. Para eso están las nuevas modalidades, los nuevos transductores, el transductor transesofágico, y hay muchas situaciones que se pueden hacer a nivel hospitalario,
y es más fácil si el paciente es ambulatorio. Entonces, que hay que irnos adelantando a esas situaciones. En las guías, recuerden, hace muchos años prácticamente no se pedían tomografías en el paciente con EPOC y ahora se están usando con mucha regularidad, lo cual nos da mucho beneficio. Gracias, José Luis. Rubén. Bien, José Luis, básicamente dos preguntas conjuntas. Una es, en pacientes con asma, ¿en qué momento hay que andar para establecer el diagnóstico de hipertensión pulmonar y qué tipo de screening es el más recomendable? Y en otras preguntas es, ¿cuándo están indicados los inotrópicos y cuál es la elección en hipertensión arterial pulmonar? Bueno, a diferencia del EPOC, del asma, que también es una enfermedad obstructiva de la vía aérea, no vemos tanta hipertensión arterial pulmonar como la paciente con EPOC o el paciente con fibrosis pulmonar, que es otro tópico muy interesante estudiar el paciente con fibrosis pulmonar, que a veces se piensa que no es tan frecuente y estamos viendo cada vez es más frecuente. De hecho, hay una iniciativa en el Senado de la República de estar estudiando a los pacientes con fibrosis pulmonar en las áreas y tener el apoyo económico para que el clínico pueda empezar tempranamente los tratamientos. Y muchos de los pacientes con fibrosis pulmonar también cursan con hipertensión arterial pulmonar y a veces eso no se ve mucho por el clínico y mucho neumólogo inclusive. El asma, afortunadamente, no son de los grupos que cursen con tanta hipertensión arterial pulmonar como en los otros grupos neumológicos, aunque un asma exacerbado, y eso lo sabe cualquier intensivista que ha tenido un asma en la terapia intensiva y que pone un SWAN, sabe, y aparte con el PIB con tal de romper la vía, el broncoespasmo, sabe que cursa temporalmente con presión arterial pulmonar alta e inclusive puede incrementarse el riesgo de tromboembolismo. A nivel ambulatorio, el paciente que llega exacerbado a urgencias, si usted le toma un eco a un paciente asmático, puede caer en la situación que a lo mejor las cifras tensionales de la arteria pulmonar pueden ser altas, pero en cuanto el paciente recupere la broncodilatación, la mayoría va a regresar a las cifras tensionales normales de la circulación pulmonar. Nos sirve no para ver si tiene hipertensión arterial pulmonar ambulatoria, sino para dar el manejo del paciente exacerbado, que obviamente alguien que tenga tensiones arteriales pulmonares más altas va a tener peor pronóstico que aquel que no las tenga, porque no solamente va a ser la broncoconstricción, sino va a cursar con alteraciones del BQ, lo cual le va a llegar a hacer necesidades de falla cardíaca, va a llevar edema intersticial, inclusive derrames pleurales, y eso le va a complicar el manejo del asma. Entonces, no está mal que un paciente exacerbado de asma, que no se le quite el broncoespasmo, se sospeche que también esté cursando con algún problema ya de ventrículo derecho y con sus defectos también de la aurícula derecha. Con respecto al inotrópico, estuvimos hace 3 semanas en un foro de este tipo con cardiólogos y esa es la gran discusión, Cuando el paciente está intubado y está con un catéter o todos los manejos de una terapia intensiva, pues obviamente nos ayuda el gasto cardíaco, el monitoreo hemodinámico, a usar el levosimendan y todo lo que tenemos a la mano, inclusive la misma dobutamina. Pero cuando lo tienes ambulatorio, ahí empiezan los problemas. De hecho, por muchos años se ha satanizado el uso de la digoxina en este tipo de pacientes. Pero ahí entran las preguntas. ¿Qué pasa cuando ya está dilatado? O sea, cuando ya tiene dilatación de ventrículo derecho, ¿usamos o no usamos la digoxina en este tipo de pacientes? Recuerdo jocosamente hace muchos años en un congreso, un experto en hipertensión pulmonar de Monterrey también, y en la forma como hablan, dijeron, bueno, al final de cuentas la digoxina en el ventrículo derecho, todos lo usamos, pero todos lo negamos, ¿no? Entonces, hay una situación también actual donde ya se le quiere meter evidencia científica y hacer estudios prospectivos para valorar en realidad los beneficios que puede tener nuestra ya conocida digoxina en la dilatación del ventrículo derecho en este tipo de pacientes. Creo que en un futuro vamos a ser más certeros en las indicaciones. Yo sé que muchas veces queda el clínico con la soledad de su consultorio y su institución y el único inotrópico que tiene a la mano, bueno, lo vamos a usar, pero creo que podemos mejorar mucho en el futuro. ¿Está más indicado en cosas de terapia intensiva? Sí. En el ambulatorio es cuando empezamos a tener problemas, pero bueno, no podemos, alguien que use este tipo de inotrópicos, podemos cuestionarlo, pero no podemos criticarlo, ¿ok? Porque también
no damos opciones, aunque ya están saliendo algunas, no damos otras opciones. Estamos hablando en este tipo de paciente, hipertenso pulmonar con enfermedad neumológica de base. No damos otras opciones para manejar a este tipo de pacientes que hagan una evidencia. Bien. Mi querido Raúl, adelante. Gracias, muchas gracias, Rubén. Una pregunta muy interesante del doctor Zambrano, Francisco Zambrano. Saludos, Paco. ¿Hay alguna diferencia en el comportamiento entre la hipertensión pulmonar primaria y secundaria? Sí, mucha, porque mire, en la secundaria generalmente tiene mejor pronóstico. Por muchos años el Instituto Nacional de Cardiología, ahí con el maestro Julio Sandoval y el doctor Eulo Lupi, los cuales la semana pasada tuvimos el gusto de tenerlos juntos y darles su reconocimiento por 40 años de haber formado Cardioneumo en el Instituto Nacional de Cardiología. Y entonces ellos se enfocaron por muchos años a lo que se llamaba hipertensión arterial primaria, porque era totalmente, se decía idiopática. O sea, era una enfermedad de pacientes jóvenes, mujeres principalmente, los cuales exacerbaban muy rápido y fallecían en los 20 y tantos años de edad. Difícilmente llegaban a los 30 y tantos. Cuando tú tenías una hipertensión arterial pulmonar secundaria, o sea, por falla cardíaca, por problemas de valvulopatías, pues la corregías. Si tenías un problema de poco avanzado y que te llevaba hipertensión arterial pulmonar, bueno, empezabas el oxígeno, manejo de broncodilatadores y podrías mejorarlo. Lo mismo para la fibrosis, lo mismo para otro tipo. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? También las secundarias se han hecho bastante agresivas y letales. Y un grupo muy interesante es los reumatólogos, están muy entrados en esta situación con las famosas esclerodermia, que ven a las pacientes, van bastante bien y empiezan a hacer hipertensión arterial pulmonar, y eso hace que todo el medicamento que le estuvieron dando para la enfermedad de tejido conectivo, todos los inmunosupresores, todos los antiinflamatorios, no entren para un beneficio de la hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, los reumatólogos cada vez los vemos más en nuestros congresos de circulación pulmonar, porque es lo que te dicen, o sea, ya tengo una enfermedad, una paciente de 10, 15 años, la llevo muy bien de esto y me cae la hipertensión arterial pulmonar y ya la hospitalicé y ya tiene falla cardíaca y ya tiene esto y nos estamos ayudando conjuntamente. Entonces, tradicionalmente esa diferenciación hablaba de un mejor pronóstico. Actualmente las enfermedades que están haciendo hipertensión arterial pulmonar son bastante agresivas y en el futuro vamos a tener más. Ejemplo, parte de mi entrenamiento fue hacer maestría, doctorado y 2 altas especialidades en hipertensión arterial pulmonar. Me aventé 10 años en cuestión teórica en este tema, y el tema principal de estudio para mí era hipertensión arterial pulmonar y VIH. El VIH era una situación que no se estudiaba mucho para la cuestión de la circulación pulmonar y después fue algo muy relevante. Lo mismo para el virus herpético tipo 8 y actualmente, si ustedes revisan, fue un tema que di ahora en Monterrey, COVID-19 e hipertensión arterial pulmonar, hay 1,250 artículos en PubMed, no les digo que los lean todos, pero hay una situación que se está hablando de qué está pasando con la circulación pulmonar en las enfermedades virales en pandemia. Acuérdense, los primeros estudios que empezó en COVID-19, donde todo el mundo empezó a opinar diciendo que los pacientes no se morían de desoxigenación, grupos de Italia, algunas necropsias que hicieron por ahí aisladas, sino que hacían tromboembolismo, decían, ¿no? Y obligaron a un tiempo a las guías a poner, usted que es un experto en eso, doctor Carrillo, que no me va a dejar mentir, anticoagúmelos todos en la terapia intensiva, porque no vaya a ser que vayan a fallecer de tromboembolia, así lo haya sacado del CIRA. Después vimos que no era cierto del todo, o sea, lo que pasa eran pacientes con enfermedades avanzadas, 80, 90 años, que obviamente acabaron en tromboembolismos, pero no tanto por la enfermedad vírica directa, sino por la endotelitis crónica. Pero bueno, vamos a empezar a estudiar estos tipos de pacientes, los dos tipos, los de hipertensos pulmonares que hicieron COVID y los COVID-19 que todavía siguen con disnea, que a lo mejor tenían una hipertensión pulmonar limítrofe y que van a empezar a debutar con datos de hipertensión arterial pulmonar, pese a que antes de la pandemia estaban bien. Muy bien, gracias, José Luis. Muy buena respuesta. Rubén. Bien, hay muchas preguntas, José Luis, pero bueno, vamos a resumir 2. Una es evidencia sobre la evolución de hipertensión pulmonar y el uso de nintedanib en pacientes con fibrosis pulmonar. La otra es el uso de calcioantagonistas con inhibidores de fosfodiesterasa y qué dosis recomiendas. Y la
En consecuencia, el otro es cuándo utilizar terapia de combinación con ambrisentan y tadalafil y cuándo otro tratamiento. Una secuencia de preguntas, todas muy interesantes. Sí, mire, el grupo de fibrosis y nintedanib, y de hecho esa pregunta me la hicieron ayer en el Senado una paciente. A ver, se está usando principalmente para la cuestión de fibrosis pulmonar para evitar la evolución progresiva hacia el deterioro. No tiene una situación curativa, eso es obvio, pero alguien que va empezando o está en fases moderadas, se abre un espectro de esperanza muy interesante con este medicamento que lo tiene el Seguro Social, que lo tiene el ISSSTE, todavía en el sector salud estamos batallando para conseguirlo y el precio no ayuda mucho para conseguirlo rápidamente. Entonces, indirectamente, estos pacientes que tienen beneficio en la fibrosis pulmonar y hacer menos tracción a la circulación pulmonar, ¿pueden tener un beneficio en la presión arterial pulmonar? Sí, pero decir de antemano que lo vamos a usar directamente para disminuir las cifras tensionales, todavía no es por ahí. Alguna vez se trató, hay algunos estudios aislados con este tipo, no se dieron los beneficios que hubiésemos querido, pero en los pacientes con fibrosis pulmonar es un grupo interesante a seguir estudiando. Sobre los calcios antagonistas, miren, hacer la prueba de reto es algo que tenemos mucho nosotros en Latinoamérica. En primer mundo, en realidad, ya no hacen tanto prueba de reto, porque tienen todo el esquema de antihipertensivos para la circulación pulmonar que nosotros no tenemos. Me recuerdo una vez un francés no me entendía en un congreso, fue en Portugal, que por qué lo hacíamos. Y yo le decía, bueno, es que si sale que es vasoreactor a calcioantagonistas, lo meto a calcioantagonistas. Y me decía, ¿y por qué si tienes mejores medicamentos? Pues es que a veces eso no los tengo. Entonces me tengo que ir con lo que tengo más a la mano en las instituciones públicas, que son los calcioantagonistas, y si el 15% que todavía se habla teóricamente que va a ser respondedor en el cateterismo al calcioantagonista, lo voy a usar y puedo ahorrarle entre 1 y 2 años de tratamiento en lo que le consigo, porque después va a fracasar, eso obviamente. No vamos a tener el calcioantagonista para siempre con estos pacientes. Antes, a mí me tocó ver todavía hace 25 años que hubo gente que lo usó muchos años porque no había más. Pero actualmente, 1 o 2 años, el próximo cateterismo generalmente va a volver a salir, que ya no está respondiendo adecuadamente, y le va a uno a que hacer el switch o el cambio a los otros antihipertensivos que ya tenemos. Pero los calcioantagonistas son de buena utilidad en aquellos que son respondedores, solamente va a ser el 10-15% de esos pacientes en el cateterismo, en lo que usted consigue los medicamentos. Si usted tiene los medicamentos a la mano, supongamos que en su institución, como es en el ISSSTE, tiene el macitentan, el bosentan y todo eso, y es respondedor su paciente a calcioantagonistas, tiene que empezar con macitentan o bosentan, no tiene que empezar con el calcioantagonista, pero si en su lugar no tiene esos medicamentos y el único que tiene a la mano es el calcioantagonista, pues va adelante, fue respondedor y búsquele, tiene un lapso de 15 meses más o menos para hacer el switch a los otros antihipertensivos. Y la dosis, empieza con dosis convencionales. Hay grupos que han duplicado, triplicado la dosis convencional. Eso es como aguante su paciente en la cuestión del edema periférico. Algunos pacientes pueden hacer un poco de cefalea o inclusive algo de lipotimia, pues ahí tendría que ya ajustar la dosis, pero generalmente este grupo de pacientes han sido bastante tolerantes a las dosis altas de calcio antagonista. Y sobre la combinación de ambrisentan-tadalafil es buena, pero la situación es que muchas veces no es fácil conseguir ni uno ni el otro. Entonces, porque generalmente hemos visto más las combinaciones con sildenafil. Entonces, sí hay grupos con ambrisentan y tadalafil, pero si no los puede conseguir, va a tener que usar manos de otros medicamentos. Si el paciente está estable y usa el semáforo conocido ya por las guías internacionales, donde hay evaluaciones clínicas de laboratorio y gabinetes, y que cada vez que va a la consulta tiene que ver en qué parte está el semáforo del paciente, si no entra en la zona de riesgo, pudiese seguir con ese medicamento. Esos 2 medicamentos. Algo muy interesante es la monoterapia, que todavía la usamos mucho en nuestros países por la falta de más medicamentos. Prácticamente no es algo que ya se use mucho en primer mundo. En primer mundo ya entran con terapia dual y si se puede hasta triple. Así como eran los medicamentos para el VIH, que acuérdense,
usábamos 1, después 2, y cuando se vieron los inhibidores de proteasa, 3. Y decía el doctor Howe, que fue el que descubrió los inhibidores de proteasa, es que en cuestión del virus VIH hay que pagar duro y a la primera. O sea, entonces vamos a empezarle con 3 para inhibir la carga viral de una vez y el paciente con VIH pueda vivir muchos años. Y en realidad ha funcionado. Entonces hay gente que tiene símil lo mismo en hipertensión arterial pulmonar. Dice, yo no me voy a esperar a que el paciente se ponga peor para ponerle 2, 3 medicamentos. Yo se los pongo de una vez. Sí, suena muy bien. Y si estuviéramos en esos institutos, yo creo que también haríamos lo mismo. Pero sí nos conviene ir un poquito cautos. Sabemos que las cuestiones económicas a nivel mundial no están en las mejores cifras, y lo mismo puede pasar en nuestro país y en nuestros institutos. Entonces, tenemos que ir un poquito escalonados para el beneficio del paciente, nuestra institución y nosotros mismos como clínicos, para tener un paciente mucho tiempo con nosotros todavía bien. Muchísimas gracias, José Luis. Raúl. Gracias, Rubén. Una pregunta del doctor Buenrostro. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. De los datos clínicos que tú nos comentaste, disnea, baja tolerancia al ejercicio y demás, pregunta el doctor cuál es el de mejor sensibilidad y especificidad. La disnea. La mayoría de los pacientes se caracterizan por disnea y cansancio inicialmente al ejercicio normal, o sea, el caminar, el subir alguna escalera, a veces el ejercicio ya para bañarse y comer ya se empiezan a ahogar. Entonces, es una disnea que no se quita, se medio controla. O sea, aparte el paciente se acostumbra a controlar su disnea, cuando no está exacerbado, es obvio, pero es importante, no es normal tener disnea. No es normal hablar entrecortado, no es normal estarse cansando, sobre todo cuando estás joven. Algunos ya te llegan con un superdiagnóstico que ya se desmayó 2, 3 veces, que ya asustó a todo mundo, que ya fue a urgencias, ese ya lo metemos en otra clasificación. Ya lo que es muy fácil de hacer y que lo pueden hacer en sus consultorios, y si no lo pueden hacer como clínicos, porque yo sé que los tiempos no nos dan, hay que hacerle como es en Europa, sobre todo en Inglaterra, que lo haga la enfermera capacitada, la famosa caminata de 6 minutos. En muchos lugares dicen, es que yo no tengo para que camine aquí 6 minutos y no tengo espacio. Ya ha habido estudios donde lo que hacen es en el mismo asiento de espera o en el asiento de su consultorio, el paciente solo subir y sentarse por 6 minutos. Eso es todo. Pararse y sentarse, pararse y sentarse, pararse y sentarse con el oxímetro en el dedo. Si ese paciente desatura, cuidado. Ese paciente si llegó saturando, estoy hablando Ciudad de México, que estamos hablando por la cuestión de 2.240 metros arriba del nivel del mar, no vamos a tener nunca saturaciones normales arriba del 95%, aunque el oxímetro chino o japonés lo diga, estamos fisiológicamente para 92 y 94, cosa que a nivel de provincia en el mar o aquí cerquita en Acapulquito, pues pueden llegar al 100. Si ese paciente desatura 10% a lo que tenía antes de empezar el estudio, o sea, si el paciente estaba saturando 95 y le baja a 90, 88, 89, ese paciente está mal. Ese paciente, háganle su eco, vean qué es lo que está haciendo. No es normal que desature a alguien con esa carga de meds de trabajo. Y eso se puede hacer por la caminata de 6 minutos, donde se miden los metros. Normalmente en una caminata de 6 minutos debe uno recorrer más de 400 metros. Generalmente uno hace, cuando tienes espacio, puedes hacer un cono de seguridad aquí y en 10 metros otro y ver cuántas vueltas da y mides más o menos los metros en 6 minutos. Pero si no tienes espacio, con eso usted puede ver en la desaturación. Si usted tiene el espacio de caminata y el paciente camina, supongamos, 350 metros, y la siguiente consulta solamente camina 320, es un paciente que se está deteriorando. Alguien puede decir, oye, pero se oye 20 o 30 metros. Es suficiente para decir que ese paciente se está deteriorando. De hecho, por muchos años, la prueba máxima que se usó para los estudios de los medicamentos que todo el mundo conocemos, el mismo sildenafil y todo, era la caminata de 6 minutos. Y si un paciente caminaba solo 10 metros menos que la prueba previa, era un empeoramiento. Pero si el paciente caminaba 10 metros más en esos 6 minutos, ya era una mejoría sustantiva. Muchas veces, en la mentalidad de muy neumólogo general o cardiólogo general o primer contacto, pareciera que 10 metros no es mucho. 10 metros es la diferencia entre tener una vida totalmente individual a tener una vida de totalmente dependencia.
Si nos oye, doctor Raúl, creo que se Sí, apagó aquí ya tantito. creo que ahorita se conecta pues muy buenas, Sí, muy bien, gracias, José Luis. Rubén. Creo que se asustó, doctor, y se apagó. Sí, no me fui a hacer mi caminata de 6 minutos, de veras. Aquí subía y bajaba, subía y bajaba. Espero que le vaya muy bien. No, yo No, creo que aquí sigo. No, todo muy bien. yo creo que después de la carrera 5K, Raúl, tienes muy buena capacidad Claro, pulmonar. sí, mira, me eché 5 Ah, kilómetros ahora en el Congreso de les Veracruz. felicito porque son de las pocas asociaciones que tienen actividades deportivas. Nosotros en neumología es algo que estamos pensando. El próximo congreso va a ser en Veracruz. Algún tiempo tuvimos la carrera contra el tabaquismo, se dejó de hacer, pero la tenemos que retomar. Es muy importante que los médicos seamos los primeros en las actividades deportivas y los congresos son un buen espacio de convivencia y promoción. Así es. Así es. Pues mira, mi querido Liliana, únicamente para terminar, es una pregunta de redes sociales. A lo mejor no va muy relacionada al tema que diste, pero nos han preguntado en redes sociales cuál es el tiempo que se recomienda para que un paciente con tromboembolia pulmonar se mantenga anticoagulado. Y esto es, pues bueno, para darle también atención a los médicos que están conectados en las redes sociales del Colegio de Medicina Interna de México. Ese tema lo domina excelentemente el doctor Carrillo. Yo le puedo decir por mi parte, ahora sí que depende el trombo, depende dónde y cuánto deterioro se puede ver en el ecocardiograma. Estamos acostumbrados a los famosos 6 meses, 9 meses, ya se ha bajado a 3 meses inclusive. Hay estudios donde una buena anticoagulación a 3 meses, si el paciente no tiene deterioro, puede dejar de bajarse, porque obviamente ya ve lo que tenemos, o sea, no solamente es el grupo de la fenocumarina, que por mucho tiempo lo tuvimos que usar, ahora tenemos el famoso grupo Rivaroxaban, Xarelto y todo lo demás, el Liquis, que nos permiten hacer esos cambios. Depende mucho la situación, las guías sí son muy precisas y objetivas, hay que darle una revisadita a las guías y dónde entra su caso, pero afortunadamente ahora tenemos la oportunidad de ser un poquito más, bajar el tiempo y no prolongar lo que nos daba mucho miedo antes de voy a anticoagular 6, 9 meses, un año, y si me sangra, y si hace un EBC hemorrágico, y si hace un sangrado de tubo digestivo. Afortunadamente, los nuevos medicamentos que tenemos para tener esta anticoagulación plena, junto con las heparinas que tenemos a la mano de hace muchos años, nos permiten hacer estos cambios para el beneficio del paciente y también para la economía, que pues digo, porque aunque ha bajado mucho el precio de estas drogas, pero pagar los 6, 9 meses, eso a veces hacía que la gente no los pagara y lo dejaba de usar y entraban los problemas, ¿no? Muchas gracias. Raúl, adelante para terminar esta excelente sesión. Bueno, nada más para concluir, fue una excelente sesión. Muchas gracias, José Luis, como todas las que hemos tenido en estas sesiones de cada semana que tiene el Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, lo que le pedimos habitualmente a los profesores invitados, ¿cuáles son los mensajes para llevarnos a casa como internistas en relación a hipertensión pulmonar? Muy puntuales para que en nuestra práctica diaria los tengamos en cuenta. ¿Cuántos serían, doctor? 4, los bullets, ¿no? Key points, 4 o 5. Ajá, 5 key points. Ok, 5 key points. 1, 2, 3, 4, 5. 1, la hipertensión arterial pulmonar ya no es una enfermedad huérfana. Ya tiene muchos padres y muchas madres. O sea, ya hay muchas especialidades, las cuales dentro de su área de estudio han permitido que identifiquen estos casos y que de aquí en adelante digan, sí me interesa. Y por eso en nuestros congresos cada vez tenemos, ya le decía yo, reumatólogos, pero tenemos hematólogos, intensivistas, internistas, médicos familiares pegados, ya no se diga cardiólogos, neurólogos, uno que otro neurólogo, y entonces cada vez, y nefrólogos, o sea, cada vez la sociedad de hipertensión pulmonar es más vasta y nos permite tener. Entonces, es una enfermedad que ya no se debe considerar de las raras o huérfanas. El 5 de mayo es el día de la hipertensión arterial pulmonar en nuestro país, por eso fuimos al Senado ya atrasadito, pero fuimos a hablar de este tema. Y cada 5 de mayo no nada más se acuerden de nuestra gran batalla victoriosa ante los franceses, sino también que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad presente. El eco, aunque siga siendo el gold estándar el cateterismo cardíaco derecho, ese sería otro key point, sabemos que el eco es lo que tenemos a la mano
identifique bien a su grupo de cardiólogo o cardiólogos que pueden hacerle bien su eco, porque bueno, estamos acostumbrados a mandar a ecos muy abiertamente a los laboratorios, y muchas veces los laboratorios por tanta carga de trabajo lo hacen muy rápido y no enfocan. Si van a mandar a hacer un eco, pongan en su hoja de eso, ¿por qué lo están mandando? Sospecha de hipertensión arterial pulmonar, sospecha de trastornos en la circulación pulmonar, y ya van a obligar al operador de ese eco a que lo haga. Cuarto, tenemos afortunadamente, nunca en la historia de la hipertensión arterial pulmonar habíamos tenido tantos medicamentos, pero la situación es que todavía tenemos restricciones presupuestales para obtenerlos. Entonces, siempre hay que ver qué tipo de forma pueden ayudar a sus pacientes. Si tiene ISSSTE, generalmente es la institución que tiene más cobertura ahorita de estos medicamentos. Segundo lugar, podemos decir Sedena, Pemex, Fuerzas Armadas. Y tercer lugar puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social en algunas presentaciones de hospitales grandes. Vea dónde puede encajar su paciente, porque aunque está en la Secretaría de Salud, donde todavía estamos muy depletados de este abasto, siempre hacíamos dónde lo podemos meter, dónde puede, oiga, pues que lo metan al seguro, que lo metan al ISSSTE, no tiene un familiar en tal lugar, hacíamos. Una vez CDMX, por ejemplo, llegó a tener estos medicamentos, y todos los pacientes que fueran del INE, con la INE, antes era IFE, de la CDMX, hacíamos las negociaciones con la gente de aquí, de la Ciudad de México, para que le dieran el medicamento. Ya no hay tantos tratamientos para ellos, pero podemos, en casos especiales, digamos, hacer la negociación con CDMX. Entonces, no se queden nada más con lo que no hay en su institución, busquen alianzas con otras instituciones. Obviamente a nivel privado alguien puede decir, bueno, yo no tengo ese problema, son pocos lo que pueden decir, porque aún así mucho paciente privado pues no puede pagar los precios que hay en eso, y algunos gastos médicos mayores sí lo cubren, otros no tanto, y aún estos pacientes con la privada a veces tienen que recurrir a las instituciones públicas para que les den el medicamento. Y ya para finalizar, el próximo año 2023 va a ser el 7º simposio en la ciudad de Orlando, Florida, del 20 al 23 de febrero, de hipertensión arterial pulmonar mundial. Entonces, todos aquellos que lo puedan seguir por las guías, si no van a Orlando, esperemos que nosotros sí, como delegación mexicana, lo puedan seguir el congreso online, y vamos a tener una premisa, vamos a hacer todo, vamos a hacer una propuesta al simposio internacional para traerlo en el 2028 a México. Entonces, así como decía el maestro Chávez, no ser solo eco, sino también voz en el concierto del conocimiento mundial. Muchas gracias, José Luis. Excelentes key point, puntos clave para llevarse a casa. Gracias. Rubén. Pues agradecerte, José Luis, tu excelente plática. La verdad es que el chat que tenemos del colegio en el intranet está lleno de felicitaciones a la calidad de tu plática, sobre todo a que te diste tiempo de contestar de manera puntual cada una de las preguntas que tuvimos en el chat, e invitarte más adelante a las siguientes sesiones si no tienes inconveniente. Y por otro lado, pues bueno, invitar a nuestros colegiados a nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna a celebrarse en la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, en el mes de noviembre. Comentarles que pueden acceder a nuestro micrositio de Mérida, donde tenemos el programa prácticamente al 100%, y donde tenemos ya un hospedaje con precios garantizados desde enero de este año, y que seguramente podrán ustedes hacer su reservación con precios preferenciales, ya que al agotar las habitaciones que reservamos, se liberan los precios, y entonces el hotel aplicará las tarifas complementarias. Invitarlos cordialmente, y te dejo, Raúl, para concluir. Bueno, pues gracias, Rubén. José Luis, a nombre del colegio, como dice nuestro señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros, y también gracias por el excelente simposio que tuvimos en conjunto ahora en el curso internacional entre el Colegio de Medicina Interna de México y la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y ya sin más, bueno, agradecerles a todas y a todos los que nos siguieron, tanto del país como fuera del mismo, a las filiales, a los colegiados y a todos los colegas interesados en este muy importante tema. Muchas gracias y que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.